segundo encuentro de este ciclo. Bienvenido Florencio y bienvenidos todos ustedes. Vamos a tratar de mantener la misma mecánica y dinámica del último encuentro. Yo voy a tratar de hacer algunas preguntas y luego cada uno de ustedes va a poder hacerlas. Yo empezaría preguntando, Florencio Randazzo hoy se quedó con el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, la provincia o el estado más grande de la República Argentina. Si le tuviésemos que explicar a un extranjero qué es ser peronista o justicialista en el año 2017, me gustaría conocer tu respuesta. Qué pregunta para empezar, ¿no? Primero agradecerles a Adrián Huerta y a las autoridades del CICIP y a todos los que nos vienen a escuchar, que seguramente han dejado parte de su agenda o de su familia para estar hoy acá. Y a vos, Daniel. A ver, el peronismo, digamos, es una identidad cultural, diríamos. Muchas veces se pregunta si el peronismo es de izquierda o es de derecha, y yo no lo clasificaría, digamos, en esos términos. Parece que el peronismo está vinculado y tiene que ver con la historia, digamos, desde su nacimiento. El peronismo ha sido una fuerza siempre transformadora, que ha tenido como base de representación los sectores más humildes, y ha tenido, digamos, la posibilidad y el coraje de haber generado, digamos, esa movilidad social ascendente que lo ha distinguido históricamente y ha distinguido a la sociedad argentina. Hoy, digamos, el peronismo, como el resto de las fuerzas políticas, están en crisis. Están en crisis. El peronismo ha acompañado y ha cabalgado los tiempos históricos diferentes. Cuando uno, digamos, se retrotrae a la irrupción del peronismo allá por 1945, para hacerlo lo más rápido posible, hasta el 55 es un peronismo de determinadas características, de determinadas formas, en donde irrumpe fuertemente e incorpora sectores, digamos, de los más desposeídos y los transforma en sectores sociales medios, en esa movilidad social ascendente, donde, qué sé yo, mi abuelo era un inmigrante italiano, siciliano, y sus hijos pudieron estudiar. Mi viejo terminó siendo ingeniero, digamos. Mis padres estuvieron mejor que mis abuelos y nosotros hoy mejor que mis padres. Bueno, y ese sería el legado, de alguna manera, de cuál somos depositarios y tenemos que transferir a otra generación. No es lo mismo que el Perón que vuelve en el 73, 74, y ni siquiera es el mismo peronismo que irrumpe con Carlos Menem en la década de los 90. Y mucho menos, bueno, la etapa protagonizada por el kirchnerismo. Me parece que tenemos un gran desafío que tiene que ver con fortalecer a los partidos políticos. La Constitución los consagra precisamente como una herramienta institucional importante. Y nosotros, por supuesto, tenemos la responsabilidad de fortalecer al peronismo, nutrirlos de nuevas ideas. Yo sé decir que muchas veces esas 20 ideas que han caracterizado al peronismo, esas 20 verdades, las podríamos sintetizar hoy en no robar, en no mentir y cumplir, y en no defraudar a los sectores que nosotros decimos representar. ¿El kirchnerismo forma parte hoy del peronismo? Yo sé decir que resisto archivo, ¿no? Porque digo, a mí me preguntaban en épocas donde yo era funcionario del gobierno si yo era kirchnerista o peronista. Y yo decía, yo soy peronista, porque entendía que el kirchnerismo, digamos, concebido a partir de la irrupción del año 2003, interpreta mejor que nadie la estructura social de la Argentina después de la crisis del 2001, y supo representar no solo al peronismo, sino a fuerzas sociales diferentes, a otros partidos. Ahora, eso que fue muy interesante y que significó, digamos, la ampliación del espectro político en apoyo al proceso de transformación que llevaba el kirchnerismo, se terminó achicando. Creo que ese proceso se da a partir del año 2011, después de ganar con el 54% de los votos, se fue achicando el espacio de expresión del kirchnerismo frente a la sociedad. Y terminamos representando desde el kirchnerismo, digamos, a la cámpora, más que a un proceso político, diríamos, integrador, que le había dado un vigor importante como estructura, digamos, de apoyo al gobierno. ¿Cómo crees que la historia va a recordar a Néstor Kirchner? Creo como un transformador, un audaz, digamos. Kirchner
por sobre todas las cosas era un militante, diríamos, era una persona con una vocación política increíble. Yo recuerdo haber participado, por ejemplo, en la campaña del 2009, ¿no? Había dejado de ser presidente y se disponía a ser candidato a diputado nacional en la elección que después terminamos derrotados por de Narváez. Y era increíble, digamos, la vocación que tenía, esa vocación para ir a cada distrito, a cada lugar, a cada ciudad, a cada barrio, mañana, tarde, noche. Era un militante por encima de cualquier cosa, visto desde la política. Y me parece que interpretó en aquel momento, digamos, cuál era la crisis de representación que tenía la política. Asume en un país, digamos, con pleno conflicto social, y bueno, y es capaz de, digamos, de llevar adelante un proceso de transformación que tuvo aciertos y también tuvo errores. ¿Y la historia cómo va a juzgar a Cristina Kirchner? Es difícil a veces hacer análisis, digamos, en perspectiva histórica, digamos, pero me da la impresión de que ha sido una presidenta con una enorme, digamos, voluntad política, digamos, y que muchas veces me parece a mí la intransigencia de la defensa de determinada idea llevó a la sociedad a conflictos que muchas veces hubiéramos podido evitar, independientemente de si nos asistía a la razón o no, digo, y yo me hago cargo también de esto, pero sin lugar a dudas ha sido una figura muy fuerte en la política argentina. Y si tuvieses que mostrarme o mostrarle a todos los que están acá presentes algún error, defecto o algo negativo de su gestión. A ver, tenemos muchos errores. No hablo en general, hablo de ella. No, por eso, me parece que creo que la característica que tal vez mejor la defina es una cuota de soberbia importante. Yo soy de los que creo que la verdad absoluta se construye desde verdades relativas. Me parece que eso nos terminó generando un daño importante. Muchas veces las diferencias, más que ideológicas, eran de forma o psicológicas, diríamos, en la forma de llevar adelante determinadas decisiones. Creo que ese ha sido un componente que nos ha generado un perjuicio importante. De hecho, perdemos la elección del 2013, perdemos la elección del 2015, me parece que eso requiere un análisis profundo de cuáles fueron las razones por las cuales perdimos. Y sin embargo no hubo esa posibilidad. Ni siquiera creo que hay comprensión, que digamos, más que los méritos de Durán Bárbaro, de Macri, creo que Macri es fruto de nuestros errores. Y esos errores también pasan por el no reconocimiento de problemas que existían en la Argentina y que estaban y que la gente los percibía. Inflación, niveles de pobreza. De la misma forma que yo reconozco estos errores, los reconozco en mi propia gestión, ¿no? Entre esos puntos no escucho la palabra corrupción. ¿Es algo que no te parece importante o es tan importante que puede complicar esta campaña electoral? No, me parece, a ver, la corrupción no es una bandera marketinera, diríamos, y del oportunismo político. Lo políticamente conveniente sería decir lo que vos me estás señalando. Yo no creo que haya gobiernos corruptos. Hay hombres y mujeres que integran diferentes gobiernos y son corruptos. Y está claro que un traidor puede más que 1000 valientes, diríamos. López puede mucho más que cualquiera del esfuerzo que hemos hecho cientos de funcionarios que trabajamos muchísimas horas por día y honramos. Yo soy un hombre que siento que he honrado la gestión y que me parece que lo importante es que cada uno de nosotros podamos dar testimonio de cuando tuvimos una responsabilidad en materia de gestión, hicimos cambios estructurales para que el Estado sea más transparente en el manejo de los recursos. Y yo puedo dar fe de eso. Cuando fue llevar adelante el proceso de identidad del conjunto de los argentinos, significó terminar con el contrato con la empresa Siemens por $1.260 millones. Hoy 40 millones de argentinos acceden a un derecho tan importante y tan esencial como la identidad sin ningún inconveniente. Y lo hicimos desde el Estado. Creamos una empresa del Estado con normas de seguridad internacionales. Hicimos un acuerdo en aquel momento
con la Casa de la Moneda de España para el documento y con los alemanes por el pasaporte. Y hoy ustedes pueden sacar un pasaporte en 30 minutos, cuando en realidad sacar un pasaporte en Argentina era un vía crucis que significaba una coima a algún comisario corrupto. Cuando fuimos en la transformación en materia de subsidios, entendimos que era muy importante el subsidio al transporte público, porque en los países como los nuestros, diríamos, el transporte público lo utilizan los que menos tienen, los que menos pueden, en general no tienen un medio alternativo de transporte. En aquel momento recuerdo una anécdota con la ministra de España, que me contaba que era del PP, que hoy es el actual presidente de la legislatura, que me contaba que España subsidiaba el 60% del transporte público. Ahora, yo decía, una política pública de esas características hay que darle transparencia. Lo primero que hicimos es, digamos, poner en la página web del Ministerio qué monto de subsidios se transferían a las provincias, a los municipios, a las empresas. Y ahí teníamos, para la asignación de los subsidios, 3 componentes que determinaban el subsidio a asignar a cada empresa. La cantidad de personal que tenía la empresa, que ese era un dato objetivo, que se hacía a través de un formulario 401 y se estableció un límite de no más de 3 empresas por micro, que incluía al chofer, a la parte administrativa y al mantenimiento. Después teníamos el dato más importante, que era el IPK, índice de pasajeros por kilómetro. Ese era un dato que aportaban los empresarios por declaraciones juradas. Nosotros frente a eso usamos una herramienta tecnológica que fue la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE no solamente es un medio de pago, digamos, importante, práctico para el conjunto de la ciudadanía, que integra el transporte, permite asignar, digamos, el subsidio a la demanda. Esto se habla muy poco, pero que en realidad fue una transformación muy importante. Digamos, cuando uno apoya la tarjeta SUBE machea contra la base de datos del ANSES y determina quién es el pasajero, y a partir de ahí determina el nivel de subsidio, ¿sí? Pero lo más importante fue que nos permitió saber la cantidad de pasajeros transportados a través de una herramienta informática muy importante, como fue la aplicación de la tarjeta SUBE, que procesa 450 millones de viajes por mes. Y son 10 millones y medio de tarjetas que se consideran vivas o que están en movimiento todos los días. Fuimos también al otro componente, que fue el combustible, a través de la utilización del GPS, para controlar cuántos kilómetros hacían y esos kilómetros multiplicarlos por la cantidad de combustible que establecía el manual de fabricación. Y eso fue una reforma estructural para que en realidad esa decisión no quede sujeta ni a un funcionario de turno ni a los empresarios. ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Exactamente. Lo mismo hicimos con el tema del transporte ferroviario, cuando nos dimos cuenta que necesitábamos llevar adelante un proceso de transformación muy importante, producto que había una desinversión de más de 50 años. Empezamos primero un proceso bastante complejo, porque asumimos 6 meses después del trágico accidente de Once. Empezamos a recuperar la estructura de vías. En ese momento se presentaban 4 empresas para digamos, la reposición y el cambio de vías. Generamos condiciones más flexibles y se presentaron 37 empresas. En la primera licitación, que fue la vía, digamos, doble vía a Rosario. Lo mismo hicimos con los trenes, cuando consideramos que en realidad no había capacidad para arreglar trenes, que eran del año 60, 61, hicimos una compulsa internacional, logrando los precios más bajos en el mundo en materia ferroviaria. Entonces digo, de esta forma se defiende digamos, la transparencia del Estado. No se defiende, digamos, desde el oportunismo y desde cosas que finalmente tiene que actuar la justicia, si queremos ser un país serio. Sin nombrarlo, cuando yo escucho tu exposición sobre hechos de tu gestión, me viene el nombre de Julio De Vido. Por 2 razones. Una, porque vos mencionaste antes a López. Segundo, porque algunas de las cosas que vos cambiaste antes estaban en manos de Jaime e indirectamente de Julio De Vido. Mañana probablemente el Congreso argentino va a intentar o quitarle los fueros o hacer que renuncie a su banca o que se vaya de su banca por algún otro mecanismo. Si estuvieses entre los legisladores que tienen que levantar la mano y hay 2 opciones, no hacer nada y que De Vido continúe en su banca, o levantar la mano para que De Vido se vaya de la banca, ¿qué harías? No, yo te puedo decir qué es lo que creo yo. Primero, yo estoy en desacuerdo con los fueros, pero no estoy en desacuerdo ahora, diríamos, porque hay algunos que están en desacuerdo ahora y son legisladores hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque creo que el sentido del fuero tiene que ver con la posibilidad de que el legislador se exprese libremente y que por eso no sea juzgado.
Ahora, cuando el fuero pasa a ser un sistema de protección para que en realidad me juzgue la justicia, la sociedad siente que tengo un tratamiento diferente. Y eso le hace mal a la política y le hace mal al ciudadano. Entonces, yo lo que haría es, como mínimo, pedir una licencia sin goce de sueldo, pedir que me investigue la justicia y que la justicia actúe rápidamente. La justicia sirve si absuelve o condena rápidamente. Está bien, pero eso es lo que harías en caso de vos estar implicado, sospechado o en el lugar de debido. Yo te pregunto al revés. Si vos fueses uno de los legisladores que mañana tiene que votar porque se quede debido o porque se vaya debido. Hay dos opciones, nada más. No soy legislador, Daniel. Seguramente que políticamente lo más conveniente sería decir que se va. Yo no estoy tan seguro que esa sea la actitud que tiene que tener el Parlamento, porque en realidad quien juzga las actitudes de los funcionarios es la justicia. Entonces hay que tener cuidado con el oportunismo político, porque van a generar un antecedente que en realidad puede ser absolutamente peligroso. De cualquier manera, vuelvo a repetirte, a mí me parece que lo que debería hacer Julio De Vido, lo que debería hacer Randazzo, Mauricio Macri, frente a cualquier hecho de investigación de esta característica, es renunciar a los fueros, en este caso si no se puede renunciar a los fueros, pedir licencia para que en realidad la justicia te investigue. Así de simple es esto. La última sobre De Vido y yendo más hacia lo que viene que hacia lo que fue. Si tuvieses que definir a De Vido como funcionario, que fue un par tuyo, un ministro en los 8 años que vos fuiste ministro de Cristina, ¿cómo lo calificarías? No puedo hacer una calificación de ese tipo, realmente no. Nosotros muchas veces a la gente le cuesta interpretar mucho cómo funciona un gobierno. A veces dice, che, pero ustedes no veían tal o cual cosa. Primero, digamos, que vinculados a los casos de corrupción, no es que había alguien que gritaba, che, soy corrupto, está claro. Y después cada uno de nosotros teníamos una responsabilidad primaria que estaba asociada a nuestras áreas, diríamos. En el caso mío, primero a interior y después a interior y transporte. Te pongo un ejemplo con respecto al tema de transporte para que vos entiendas cuál ha sido mi pensamiento en relación a los temas vinculados a la falta de transparencia. Cuando yo asumo, 6 meses después de la tragedia de Once, lo primero que me preguntaban era qué pensaba de lo que había hecho Jaime. ¿Qué iba a hacer con lo que había hecho Jaime? Y yo le explicaba, mirá, si me dedico a ver lo que hizo Jaime, lo más probable es que no solucione el problema del transporte en la Argentina, donde viajan millones de personas. Para eso está la justicia. Y cuando uno ve el autoprocesamiento de Jaime por el juez Colini, en los fundamentos está la información entregada por nuestro ministerio. Nosotros no hicimos ni más ni menos que colaborar con la justicia en lo que teníamos que colaborar, pero avanzamos y pusimos el esfuerzo en realidad resolver el problema del transporte. Esa es la responsabilidad que tiene un funcionario, porque si no, las cosas no cambian en la Argentina. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Entonces te pongo un claro ejemplo de alguien que está hoy preso, vinculado a hechos de corrupción vinculados al transporte, y quien en realidad lo sucedió en el cargo en aquel momento. Por supuesto, primero lo sucedió Schiavi, pero rápidamente me tocó a mí. ¿Y cuál fue nuestra actitud? La economía hoy, 2017, estás recorriendo la provincia de Buenos Aires, me imagino que manejás mucha información. Si tuvieses que describir el momento económico. Lamentablemente muy complejo, digamos, muy difícil. Me parece que el gobierno está utilizando, digamos, políticas que se podrían llamar, si se quiere, ortodoxas, digamos, que en realidad tienen que ver con un ajuste monetario, ajuste fiscal, endeudamiento y apertura de importaciones. Cuando uno recorre el interior, y pasa también en el Gran Buenos Aires, ¿no? Se encuentra que la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, plantea que se le ha caído muchísimo el consumo, vinculado básicamente a la pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿sí? Porque creen que ese es un elemento para contribuir a bajar la inflación, a mi criterio, para mí, equivocado. Ingreso de importación en sectores muy sensibles de la economía que generan mucha mano de obra, como por ejemplo el textil, el calzado, la industria de manufacturera del cuero, podemos nombrar un montón de rubros. A su vez a eso se le agrega tasas de interés muy altas y tarifas muy altas. Entonces para mí, en realidad la situación económica es muy difícil, el gobierno, diríamos, fija una tasa de interés a través de las famosas LEVAC muy altas, que generan un costo para la pequeña y mediana empresa enorme, de hecho están pagando 28%, o promedio podemos decir 26,5, 28 en el año, en la cual vamos a terminar pagando
220.000 millones de pesos de interés por las LEVAC en un año, lo que equivale, para que entendamos, a 13 veces, por ejemplo, la inversión que se hizo en materia ferroviaria en los 3 años que yo fui ministro. Lamentablemente lo veo con preocupación, veo con preocupación el que tiene el trabajo porque tiene miedo de perderlo, el trabajador informal se encuentra con enormes dificultades para poder hacer una changa, porque en realidad el trabajador formal está con dificultades económicas, el comercio se le han caído las ventas y tiene incremento de costos, como las tarifas. Florencio, vos hablas de ajuste, sin embargo, cuando uno ve el déficit que mantiene este gobierno en el presupuesto, solamente el déficit fiscal, el presupuesto nacional es de un poco más de 4 puntos. Sí. Si sumamos eso al déficit que tienen las provincias, ¿dónde ves el ajuste exactamente? No, me parece, a ver, que el déficit es mucho mayor, es 4,2 primario, más el financiero creo que está 6, un poco más. Con deuda y todo. 6,5, más 1 de la provincia, más el 2,3 el cuasi fiscal, que es el del Banco Central. Ahora, me parece que el gobierno, diríamos, se está equivocando, me parece que hay que trabajar, a ver, y también tiene que ver con lo que hicimos en nuestro gobierno. Me parece que el gobierno tiene que apostar a la demanda agregada, que fue parte del éxito de la política económica nuestra. Nosotros creemos en una política donde haya crecimiento con inclusión, está claro, crecimiento con inclusión. El gobierno me parece que se acuerda tarde de generar mayor posibilidades de consumo. La demanda agregada básicamente lo explica el 70% el consumo interno, ¿sí? Después la inversión, ¿sí? Y el gasto público o la inversión pública. Empiezan tarde la inversión pública, de hecho solamente 20.000 personas han recuperado el trabajo en la UOCRA, esto dicho por el secretario general, más allá de que han empezado algunas obras que nosotros también quedamos en deuda, como fue la terminación de la Ruta 5, la terminación de la Ruta 8, la terminación de la Ruta 3, es decir, que yo celebro esas cosas porque nosotros fueron, temas pendientes que pasaron muchísimos años y nosotros no resolvimos, la autopista de la Ribera. Pero me parece que, a ver, creo que tienen enormes dificultades para poder llevar adelante una política que genere empleo. A mí me parece que todas las políticas públicas tienen que estar dirigidas a generar empleo. Y ahí me parece que cumple un rol importante el Estado. Yo tengo una idea diferente de la idea que tienen ellos sobre el Estado. Yo creo en un Estado activo, que no tiene nada que ver con el costo del Estado, que es otra cosa. Uno puede hacer un Estado activo, pero un Estado que en realidad sea eficiente. Nosotros lo hemos podido demostrar, yo en mi gestión he podido demostrar que puede haber un Estado activo, que puede haber un Estado eficiente, que puede resolver temas, pero a mí me parece que ellos en realidad ahí creen poco en la intervención del Estado en una economía argentina que en realidad tiene sectores monopólicos, oligopólicos, tiene poco mercado, no tiene demasiado mercado, y se establecen precios abusivos, diríamos, que es otro de los problemas que tenemos. La otra forma de creación de empleo que funciona en casi todo el mundo es el empleo privado. Sí. Cuando yo veo los costos que tiene el empleo en la Argentina, independientemente de que tal vez para la enorme mayoría de la gente el salario puede ser bajo, cuando lo llevo a dólares y comparo con países vecinos como Chile, no sé, como Colombia, que tiene una industria farmacéutica muy importante, y ahora con la reforma laboral que ha hecho Brasil, la Argentina queda lejos de eso. Digo, imaginemos que mañana estás en el Parlamento y hay que debatir una reforma laboral. ¿Aceptarías modernizar el régimen laboral que hoy tiene la Argentina? Hay que discutir el régimen laboral. El proceso de flexibilización laboral, cuando uno mira lo que se hizo fin de los 80, principios de los 90, donde había una desocupación, creo que era del 9%, en el año 95, con la aplicación de leyes laborales, fue del 18% y terminamos en el 21% de desocupación. Entonces, digamos, ¿cuál es el objetivo que en realidad debe cumplir la reforma? Es generar condiciones para que se pueda generar empleo. Estoy de acuerdo con vos, no tiene que generar, el Estado tiene que dejar condiciones para generar empleo y no ser el Estado el principal tomador del empleo. Ahora, me parece que también hay que discutir una reforma tributaria. Yo insisto en que en realidad el 50% de los argentinos no paga sus impuestos. Entonces hay que ampliar la base tributaria para en realidad descomprimir la presión que hay sobre los sectores productivos en la Argentina. De hecho, el otro día, pequeñas y medianas empresas contaban que el 50% de la facturación se lo lleva al Estado.
¿Y cuál es la preocupación también que hay acá? Que el Estado finalmente no brinda servicios acorde a la cantidad, digamos, a los niveles de presión tributaria que tiene. La Argentina no tiene un buen sistema de salud, ha perdido calidad en la educación, no tiene buena seguridad. Entonces, me parece que ahí hay una combinación. Hay que llevar adelante una reforma que me parece se lleva con incentivos, por ejemplo, con medidas que, por supuesto que requieren de creatividad, requieren de audacia, porque no es fácil una reforma tributaria, porque se viene anunciando desde hace muchos años y finalmente no se lleva adelante. Pero hay herramientas que nos permiten empezar a ingresar a un sector informal de la economía que ayudaría a empezar a ampliar la base para descomprimir a los que pagan. Por ejemplo, hay muchísimas personas que cobran a través del sistema bancario. Es decir, hay parte de la Argentina que se ha bancarizado a propósito de la asignación universal por hijo, las pensiones graciables, los que se incorporan al sistema jubilatorio. Esa persona va al cajero, saca el dinero y compra, y generalmente compra en el sector informal. ¿Por qué no tenemos un estímulo a eso? El gobierno tenía, por ejemplo, en las tarjetas de débito la devolución del 5%, abandonó eso. A mí me parece que no solamente no había que abandonarlo, sino que había que darle mayor incentivo para que finalmente se incorpore parte del comercio informal a la formalidad. Otro ejemplo, que nosotros lo habíamos terminado y en aquel momento generó alguna controversia en el gobierno, que tenía que ver con la tarjeta SUBE. Yo había transformado la tarjeta SUBE, había hablado con todos los bancos para que sea una tarjeta de micropago. Si decimos, yo señalaba recién, tenemos 10,5 millones de tarjetas SUBE, que utilizadas como tarjeta de micropago, ¿sí?, permitían que yo no solamente al pibe mío o mi tarjeta cargue para el transporte público, sino que le dé para comprar un alfajor, para comprar una gaseosa. Es decir, también en un mercado informal, en la cual en aquel momento las tarjetas de crédito ponían los pones en forma gratuita. Digo, hay miles de formas de empezar a imaginarnos cómo hacemos para que en realidad se amplíe la base. Como así también ampliar la base en el sistema de la seguridad social. Hay entre 35 y 40% de trabajadores en negro, con lo que eso implica para el trabajador y también para el sistema de la seguridad social. Ahora, si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Florencio, no escuché al PJ, al Partido Justicialista, ni al kirchnerismo en los últimos tiempos condenar las violaciones a los derechos humanos que está viviendo Venezuela. ¿Tenés posición tomada frente al gobierno de Maduro? Creo que hay una irracionalidad total del gobierno de Maduro y de la oposición de Maduro. Creo que hay una combinación que es absolutamente perversa para el pueblo venezolano. Más allá de que, por supuesto, voy a ser cuidadoso porque en realidad no me quiero entrometer en lo que pasa en otro país, pero digo, ahí hay una irracionalidad absoluta entre el gobierno y los opositores de Maduro. Y en el medio está la gente. ¿Y los opositores por qué los ves de manera irracional? Yo entiendo la violencia que ejerce el Estado manejado por... Pero hay una violencia de los dos lados, Daniel. Me parece que tienen que entender que... Y en el medio de rehén la tienen a la sociedad. A mí me parece que eso debe resolverse racionalmente, protegiendo al conjunto de la sociedad. Hay cientos de muertos, una verdadera locura. Está claro que yo no voy a estar de acuerdo con lo que se está haciendo, pero creo que hay responsabilidad de los dos lados. Me parece que si no somos equilibrados en la lectura que tenemos, nos vamos a seguir equivocando, de un lado y de otro. Más allá de, que Maduro es un presidente elegido constitucionalmente. Ahora eso no le da derecho a hacer las cosas que se están haciendo. Yo no sé cuánto se cuentan de las reuniones privadas, pero mi obligación es preguntarte por la reunión con Cristina Kirchner, donde hubo cantidad de trascendidos periodísticos sobre que te habría ofrecido compartir la fórmula con ella. ¿Podés contar algo de esa reunión? Sí, cómo no. Fue una reunión amable, muy amable, en la cual intercambiamos diferentes puntos de vista. Yo creía que era fundamental, participar de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que aparecen desvalorizadas, pero creo que porque muchas veces se busca un atajo para esquivarla, pero en la provincia de Buenos Aires hay pasos en 98 municipios de 135 municipios. Lamentablemente no pudimos tener, una primaria abierta, simultánea y obligatoria en nuestro propio espacio, con diferentes matices, diferentes puntos de vista sobre diferentes cuestiones. Fue lo mismo que se hizo en el año 2015. Yo en el 2015 dije, si no me dejan
participar de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, en aquel momento con quien era mi contrincante, que era Daniel Scioli, me voy a mi casa. Y me fui a mi casa, quisieron que sea candidato a gobernador, y dije, no voy a ser candidato a gobernador, porque no estoy de acuerdo en cómo se está resolviendo la candidatura o la precandidatura a presidente de nuestro espacio. Me parece que era bueno tanto para Danielo como para mí, porque en realidad nos permitía tener un proceso de emancipación frente a una figura muy fuerte como la de Cristina. Y por supuesto, agregándole a eso, yo no estaba de acuerdo, y no lo digo ahora porque no soy oportunista, lo dije en aquel momento y mucho antes, no estaba de acuerdo con la gestión que Daniel Scioli llevaba en la provincia de Buenos Aires. Así que esas fueron las dos razones por las cuales no fui candidato a gobernador. Y ahora pretendía participar de una primaria. Bueno, Cristina decidió crear un frente, Unidad Ciudadana, sin el peronismo, para en realidad no participar de la primaria. En realidad frente a eso no hubo una respuesta clara de por qué se hizo eso. Y después tenemos una visión diferente en relación al triunfo de Macri. Cristina cree que Macri ganó por las promesas que hizo, que es cierto que hizo muchas promesas y no cumplió ninguna, pero creo que también ganó producto de nuestros errores. Entonces también tenemos una visión diferente sobre eso, que lo charlamos, y por supuesto no nos pudimos poner de acuerdo. Ella quería que yo la acompañe como primer diputado nacional o como senador en la lista que ella encabezaba. Bueno, yo decidí que no había posibilidades, ninguna. Primero porque habíamos dejado al peronismo fuera del frente, que no nos permitía, diríamos, competir en una paso para que elija la gente y finalmente no se elija a dedo, y después porque teníamos una visión diferente sobre lo que había ocurrido, sobre el presente y sobre el futuro. Dos preguntas sobre Cristina y la elección. La primera, yo no sé si son reales las encuestas, la verdad que siempre dudo de los encuestadores, sobre todo en las últimas encuestas, en las últimas elecciones han mostrado un grado de error importante, pero casi todas coinciden en que tiene como un 30% de intención de voto. ¿Cómo lo explicas eso? Primero, bueno, yo creo poco en las encuestas, pero no quiere decir que Cristina no tenga un grado de adhesión que puede ser, oscila en esa cifra. Y creo que tiene que ver con muchas de las políticas que se han llevado en los últimos años, de las cuales muchas han sido muy buenas. Me parece que básicamente la ampliación de derechos, la generación de una economía que en realidad, independientemente de las dificultades, digamos, cuando uno analiza el proceso económico de los últimos años, digamos, encuentra que fue interesante generar una demanda, digamos, agregada a través del consumo interno, que fue muy importante porque generó, digamos, posibilidades de trabajo, pero también no es menos cierto que en realidad tuvimos dificultades en el proceso de inversión para ir cambiando la matriz productiva, lo que generó un estrangulamiento en la balanza comercial que nos hizo tomar medidas que fueron absolutamente equivocadas, que fue la restricción del dólar, el famoso cepo. Pero me parece que Cristina en realidad no me asombra a mí que tenga ese nivel de adhesión. No estoy tan seguro que finalmente eso se vaya a expresar en las urnas. Tengo dudas con respecto a eso. Te propongo un ejercicio intelectual de política ficción. Pero imaginemos que Cristina Kirchner con su frente o con su nuevo partido termina saliendo primera no en la PASO, sino en la definitiva, en la de octubre. ¿Cómo imaginas los 2 años que siguen? Las preguntas se las acepto. Muy amable, gracias. Por aquí. No creo que haya que generar temor con eso. Si finalmente la decisión de la sociedad es esa, digamos, debemos tener la suficiente madurez para tener un proceso, digamos, político, respetuoso y de diálogo entre el gobierno y quienes finalmente van a estar en el Parlamento. Acá ni siquiera va a cambiar la mayoría del Parlamento. A mí me parece que no hay que meter miedo en eso. No me parece bueno, pero ¿por qué no me parece bueno? De la misma forma que no me parecía bueno cuando nos tocaba a nosotros una elección intermedia y se jugaba con el miedo, cuando fue, por ejemplo, la elección con Narváez. No me parece que eso sea correcto y, por otro lado, ha demostrado que eso no sirve. De hecho, ganó de Narváez en aquella elección. ¿No imaginás que se puede frenar la economía? Que alguien diga, bueno, a ver, si la señora Cristina Kirchner, que es lo que representa para mucha gente en la Argentina o fuera de la Argentina, gana en la provincia o en el estado más importante de la Argentina, digo, yo tengo que tomar una decisión económica o de inversión
y alguien va tal vez a esperar hasta el 2019. Pero ¿y cuál fue la inversión en materia económica en este 18 meses? Bueno, tal vez porque no está todavía claro en la posibilidad de retorno. Por eso me parece que es una excusa para digamos, explicar digamos, un proceso de inversión que no llega. ¿Por qué no llegan? Porque me parece que la Argentina no genera condiciones económicas para que venga la inversión. El inversor no está pensando en la Argentina, diríamos, a propósito de su cambio en el gobierno, sino está pensando en la inversión en relación al resto de los países del mundo. Y este país hoy no genera condiciones buenas para la inversión. Hoy la inversión más rentable en la Argentina es la financiera. Es poner la plata en la LEVAC, sacarla, comprar dólares. De hecho, eso es lo que está pasando. No es rentable hoy la economía argentina y con un consumo interno caído, fuerte, muy fuerte, me parece que esa es la decisión que está retrayendo la posibilidad de inversión en la economía argentina. ¿Le ves algo positivo a este gobierno? Me cuesta, más allá de que creo que hay cosas que están muy bien que las hagan, por ejemplo, continuar con las obras en materia de transporte, digamos, por ejemplo, la finalización de la electrificación a La Plata, que es una obra que estuvo parada 42 años, nosotros la dejamos casi en un 80% terminada, el gobierno la está terminando. Me parece importante el proceso de inversión que se está llevando adelante en la infraestructura de vial, por ejemplo, la terminación de algunas rutas que yo señalaba recién. Ahora, el resto no estoy de acuerdo cómo se está llevando adelante la política económica del gobierno. Pregunta Rafael Alonso, si en Venezuela Maduro y la oposición son igualmente responsables por la crisis, ¿usted cree que ese mismo razonamiento se puede aplicar a lo que ocurrió en la Argentina en los 70 entre el gobierno militar y la subversión? No creo que sea lo mismo. Me parece que no es una comparación válida. Aparte me parece que es volver también, la Argentina permanentemente vuelve al pasado. Y me parece que la Argentina por suerte ha superado ese tipo de etapas. Y en la Argentina funciona la justicia, estamos convencidos de que la Argentina necesita, tener una mirada diferente a errores que hemos cometido en el pasado y que lo hemos pagado caro. Me parece que demasiado problema tenemos como para, estar preocupados por lo menos tener una obsesión sobre lo que está pasando en Venezuela, que es un problema y serio realmente, pero que nosotros está lejos de la solución de la Argentina. Arturo Curatola, espero no pronunciarlo mal, de Arca Sociedad Anónima, dice, ¿cómo justifica el crecimiento de 1,5 millones de empleados públicos en el último gobierno peronista en todo el país? Primero, no sé si 1,5 millones de empleos públicos. Lo que es cierto es que en realidad el gobierno recuperó, por ejemplo, la caja de jubilaciones, donde los empleados que estaban en el sistema privado pasaron al Estado, recuperó a Aerolíneas Argentinas, recuperó YPF, fue recuperando empresas que en realidad estaban en manos privadas y que naturalmente, pasó a transferirse el personal, como así también amplió servicios, como los que algunos señalaba yo recién en materia documentaria, en materia de pasaporte, en materia de inversión ferroviaria, también incorporó personal, porque en realidad no había servicios de tren o había muy pocos. ¿Cuál es su opinión sobre el empresariado argentino? Muy buena. Creo que yo soy defensor de los emprendedores, tengo una gran admiración, será porque yo me gusta a mí, soy un emprendedor también, y tengo una obsesión que en realidad generemos condiciones para que haya muchos empresarios. No hay país posible, que se desarrolle si no hay empresarios. Más allá de las dificultades propias que muchas veces encuentra el funcionario, a mí me ha pasado, con los empresarios, producto de que muchas veces el Estado no cumple, pero a veces no solamente no cumple el Estado, sino tampoco cumple el empresario. Esta idea de que en realidad lo que voy a hacer en 2 años, después lo termino haciendo en 4, si usted me dice, algunas críticas tengo, pero yo creo mucho en los empresarios. No hay posibilidad de que este país crezca si no tenemos empresarios. Y creo que hay que generar condiciones para que haya empresarios. El Estado tiene que ser un facilitador para que el empresario no encuentre en el Estado, un obstáculo, sino encuentre un socio estratégico para poder desarrollar su empresa. De hecho, uno a veces se sorprende. El día viernes estuve en un laboratorio de fabricación de suero en la planta, en el Parque Industrial de Ramallo. Una inversión increíble. Creo que invirtieron 35 millones de dólares, todo lo que es tecnología y maquinaria y bienes de capital chino. Y me contaba que en realidad, por ejemplo, tiene dificultades para conseguir una línea de teléfono para tener internet. Y sentí una impotencia, porque en realidad debería estar el Estado ayudándolo. Y así te encontrás con varios casos
de empresarios que encuentran obstáculos muchas veces en el Estado. Pero vuelvo a repetirte, también creo que los empresarios en muchos casos deben tener una actitud mucho más responsable, sobre todo cuando se relacionan con el Estado. Dos últimas preguntas. Una tiene que ver con el pasado, pero me parece clave, y la otra tiene que ver con el futuro o tu futuro. La del pasado. Días atrás vi que visitaste La Daia y comentaste que el pacto con Irán o el memorándum de entendimiento con Irán había sido un error. Cuando ocurre la muerte de Alberto Nisman, en su momento yo sentí o vi, y creo que muchos vieron, como que el gabinete entero o gran parte del gobierno y los colaboradores de Cristina Kirchner salieron a denigrar la figura de Alberto Nisman. Ya pasaron 2 años de la muerte extraña, sospechosa, del fiscal que estaba investigando a la presidenta Cristina Kirchner. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ocurrió? Primero, no ha sido mi caso. Yo no descalifico a nadie, mucho menos frente a la muerte y el dolor de alguien que tiene mujer, que tiene 2 hijos y tiene familia. Así que a mí no me va a encontrar, digamos, llevando adelante este tipo de acciones que me parecen absolutamente fuera de lugar. Creo que en realidad, y lo hablábamos el otro día con la gente de La Daia, creo que fue un error el tema del memorándum. Me parece, yo no dudo de las buenas intenciones que movieron a la presidenta para llegar a que se conociera la verdad del caso. Sobre todo, yo tengo la experiencia de haberla acompañado en otras oportunidades a La Daia y ha sido muy bien recibida siempre y era reconocida por su trabajo como senadora en contribuir con aquella famosa comisión investigadora para que finalmente se sepa la verdad tanto de la AMIA como de la embajada. Ahora, me parece que el envío del memorándum al Parlamento y un memorándum para que finalmente pudiese facilitar la declaración de los que habían sido imputados, los iraníes imputados en la causa, no nos sirvió. No sirvió porque ni siquiera ese memorándum que fue aprobado en el Parlamento argentino fue aprobado en el Parlamento iraní. Me parece que generó más confusión a la cuestión y hizo que quien de alguna manera era alguien, digamos, que estaba embanderado en que finalmente se conociera la verdad, terminó, digamos, terminó de otra manera. Me parece que eso, claramente, ese es el error que creo que se cometió. ¿Tenés alguna sospecha de lo que pudo haber pasado con Alberto Nisman? No, ninguna sospecha. No me animaría a decirte si lo mataron o se suicidó. Creo que es una cosa que es un enigma para todo, que debería, digamos, la justicia llegar a la verdad, cosa que en realidad a uno muchas veces le cuesta creer que finalmente se sepa la verdad de lo que pasó. Yo el otro día, cuando estaba en la sede de la AMIA, digo, pasaron 23 años, y lo que no se supo en 23 años, la verdad que es difícil creer que se va a saber en el próximo tiempo. Y lo mismo me parece que va a pasar con la muerte de Nisman, con la Embajada de Israel. No, la verdad que no lo tengo claro, y sería una absoluta irresponsabilidad, diríamos, hacer algún tipo de sugerencia o creer yo en lo personal que fue lo que pasó. Pero veo difícil que se sepa realmente qué fue lo que pasó. Y es complicado porque en realidad, como bien decía, es el fiscal de la causa más importante en la Argentina y al otro día, digamos, el día lunes iba a declarar, eso fue el 18 creo, el 18 de enero, el 19 iba al Parlamento en una denuncia contra la expresidenta. La última pregunta, en el 2015 tu aspiración era competir en una interna para ser presidente de la República. Yo no me imagino que lo que estás haciendo en esta elección sea como último destino ser senador de la República. ¿Soñás, aspirás, seguís deseando en la próxima elección presidencial presentarte como candidato a presidente? Sí, a ver, muchas veces uno y las circunstancias. Yo creo que hoy estamos dando una pelea que es difícil, que por otra parte nos pone, a mí me pone en un lugar que tiene que ver con mis convicciones, con mis valores, demostrando que la política no es, digamos, una carrera de oportunidades y de cargos, muchas veces desvalorizada frente al conjunto de la sociedad, porque si no hubiera aceptado en aquel momento ser gobernador, o ahora sería mucho más fácil para mí acompañar a Cristina en una lista. Yo no creo en eso, creo que vamos a enfrentar una elección complicada.
Pero creo que eso con el tiempo va a ser valorizado. Nosotros tenemos confianza de que nos va a ir mucho mejor de lo que se dice en esta elección, porque vuelvo a repetirte, porque creo que tenemos un bagaje de valores que tienen muy pocos, que pueden demostrar muy poco, tenemos coherencia y hemos podido demostrar que con la gestión se pueden resolver los temas pendientes que tiene la Argentina. Yo no tengo ninguna duda que los temas que a diario, preocupan a los argentinos, nosotros estamos en condiciones de resolverla. Ahora, plantearse eso de acá al 2019 seguramente es una posibilidad que habrá que ver cómo se configura el mapa político dentro del peronismo, a ver si el peronismo logra que a través de una primaria, si es que existe la ley a esa instancia, pueda resolver quién es el mejor candidato, que debería haber sido lo que hubiéramos hecho en esta oportunidad, cosa que no se hizo, pero me parece que falta mucho tiempo. Yo estoy convencido que estamos haciendo hoy lo que corresponde. Y vuelvo a repetirte, de cara al 2019, sí si vos me decís qué preocupación tengo, que seamos capaces de generar una alternativa al oficialismo, una alternativa racional, que entienda, cuál es la problemática de la Argentina, que no se vuelvan a cometer errores del pasado, que no esté permanentemente discutiendo sobre el pasado, sino que mire más claramente el presente y el futuro en un mundo cada vez más complejo. Florencio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan ustedes podido seguir los conceptos que nos explicó Florencio, la participación de Daniel, la verdad que es sumamente enriquecedora. Esta Cámara, más que dirimir intereses empresarios o defender intereses empresarios, defiende a su artículo 2, que es el objeto social, que defiende la libertad de comerciar, la libertad de los individuos, la libertad de la creatividad, defiende los principios republicanos y la división de los poderes. Y en muchas de las cuestiones que se dirimieron acá es de esperar que pongamos más énfasis en recuperar esa república que no tenemos y más esperanzas en la justicia para esclarecer esto que decías vos, Florencio, con relación a han pasado muchos años o con lo de Nisman no se sabe o no se puede saber. Me parece que yo puedo decir sin temor a equivocarme que en ese punto todos, absolutamente todos, merecemos poner más entusiasmo en llegar a la verdad, más severidad, en no dejar que el tiempo nos supere y mucho, pero mucho más responsabilidad en que esas cosas no pueden ocurrir en la Argentina. Con la economía no vamos a recuperar la República, ni las instituciones. Las instituciones se van a recuperar con un sentido democrático, republicano, división de poderes, representatividad del pueblo como se debe tener y no con las listas sábanas. Y yo te agradezco enormemente, Florencio, por tus conceptos, a vos, Daniel, y a todos ustedes por haber participado en el evento del día de hoy. Muchísimas gracias.